Queridos, buenas noches. Ya estamos ya en prácticamente en la última clase directa, digamos, de la materia, de este ramo. Yo les mandé al WhatsApp de liderazgo y administración de iglesia el sílabo actualizado con la última fecha, porque la última fecha de la videollamada iba a ser en la primera semana de julio. Después estuve reviendo el calendario y dije, pero ¿por qué no dejé el 30? Porque tendríamos hoy día 16, la próxima semana es autodidaxia, si ustedes estudian por sí mismos, y el 30 podríamos estar en la clase. Entonces ahí hice un pequeño cambio. Entonces el 30 nos juntamos ya para conversar ya lo último de esta materia. Pero en cuanto a contenido, hoy oficialmente, digamos, es como la última cosa que veríamos. ¿M? También en el sílabo está para que ustedes lo tengan todo lo que significa el trabajo final, ¿sí? Ahí está establecido lo que tienen que hacer del trabajo final. Por eso les pedí que leyeran Primera de Corintios. Tienen todavía tiempo para hacerlo, releanlo, véanlo. Y ahí están las directrices en cuanto a lo que tienen que hacer, ¿sí? Tienen que buscar, por ejemplo, las falencias que tuvo la iglesia, ya sea liderazgo, las falencias que ustedes ven en el liderazgo, las falencias que ven en la iglesia, ¿sí? Digamos, qué soluciones también ustedes podrían ver ahí, o también soluciones que ustedes mismos pueden ir planteando. Podrían estos hermanos haber hecho de la manera que ustedes piensan que podría haber sido, ¿sí? Entonces la idea también después terminar con un tema de aprendizaje, es decir, que sacan el limpio en cuanto a liderazgo y administración de iglesias, de una iglesia como la de Corinto, una iglesia ya, hablemos así, formada, ¿se entiende? Ahora tampoco es para que uno empiece a buscar cada cosa, cada detalle, pero sí en general. Entonces es como interesante que ustedes que pertenecen a este ramo puedan observar las materias, puedan observar las iglesias de la Escritura y ver también que nunca fueron perfectas, ya sea porque su liderazgo no lo era y tampoco porque la iglesia misma, la membresía, lo era. Entonces, pero sí creo que es bueno echar un vistazo a esta carta porque a mí me pasa algo muy interesante con esta carta. No sé si a ustedes, pero a mí me suena como es como una ironía, no sé si es la palabra correcta y Dios me perdone porque es una de las iglesias que uno ve con más complicaciones, es una de las que se ve con más complicaciones, abiertamente, con algunos pecados también como muy fuertes. Pero también es la misma carta que nosotros tomamos para el tema de la Santa Cena. Siempre recurrimos a Primera de Corintios, capítulo número 11, ¿cierto? Que ahí se dice cómo hay que tomarla, cómo no hay que tomar, que hay que, digamos, cómo debemos presentarnos antes de tomar la cena del Señor, lo que es agradable y no agradable. Entonces, por eso me parece muy interesante que tomemos como referencia justamente esa iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, véanlo cuando hagan el trabajo final, véanlo bajo la óptica de liderazgo y administración de iglesias, ¿sí? Cuáles entonces fueron las falencias que ustedes están observando, cuáles fueron las virtudes también, y también a nivel de liderazgo y de iglesia misma, ¿sí? Bueno, no sé si queda más o menos claro. De todas maneras, cuando ya vean el sílabo, ahí se van a dar cuenta más o menos de todos los pasos que hay. Originalmente eran dos hojas, agregué una hoja más para que ustedes tengan digamos, más espacio para responder. Si alguno por alguna necesidad necesitara una cuarta hoja, lo puede hacer, pero nunca más de cuatro hojas, ¿sí? Por favor, porque si no, yo quiero leerlo, pero no quiero que se vayan en muchos detalles, sino algo bastante puntual. Siempre pensando también en el futuro, ¿sí? Yo sé que algunos ya están liderando iglesias, otros están por liderar iglesias, entonces esto también les puede ayudar como una especie de ayuda de memoria para el futuro con la ayuda del Señor, ¿sí? Bueno. Oramos al Señor, ¿les parece? Y comenzamos con esta clase. Señor, te doy gracias porque ya llegamos, Señor, a esta instancia de vernos de nuevo, Señor, después de un par de semanas sin hacerlo. Gracias porque, Señor, mis hermanos han seguido sirviéndote, Señor, adorándote, Señor, en sus distintas congregaciones, Señor, a los hermanos también, y también han sido servidos por la misma congregación. Señor, dirígenos ahora al tener esta tercera parte, Señor, de la meditación de iglesia, que tú también nos guíes y nos ayudes en todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, yo les contaba la última vez que yo quería con esta clase hacer como lo más práctico, es decir, ir a cosas prácticas, ¿sí? Dios me ha permitido estar en Chile, estar en una iglesia que era bastante, era Melipilla. Melipilla en mi tiempo era más que nada, no digo un pueblo, pero sí era un pueblo cuando llegamos a Melipilla, después ya fue tornándose ya en algo un poco más grande, y hoy ya está totalmente transformada Melipilla. Ya Melipilla no es el pueblito que uno estaba antes. Ahora hay cadenas, hay distintos supermercados, antes había uno grande nomás en la plaza, etcétera. Entonces, el servicio que Dios me permitió estar ahí fue justamente con dos hombres de Dios, un anciano de la iglesia, Jorge Anais, y el otro pilar para mí era el misionero Tomás Feiglin, que era un hermano suizo que llegó a través de la GMCA o de Mesa a servir al Señor a Melipilla, y ellos dos estaban ahí al frente de la congregación. Y yo al medio ahí como pastor nuevo, ingresando en el pastorado. Fue una bendición para mí estar con dos hombres de Dios, con dos columnas. Entonces, si me iba para un lado, me pegaban ahí, tenía un soporte a un lado; si me iba al otro lado, tenía el otro soporte. Así que fue muy lindo, y aprender de ambos su corazón, hombres también de carne y hueso, falibles también, y eso fue una bendición porque fueron muy transparentes en el tiempo que yo estuve con ellos. Ninguno de los dos no se mostraba como el gran misionero que era Tomás, que realmente era un buen misionero, o Jorge, que era un muy buen anciano. Tampoco era de, a ver, pues esa expresión chilena, a ver, cabrito, ven, aprende de nosotros. Nunca fue esa su actitud. Al contrario, era estar atento a que podrían, cómo yo podría ir creciendo. Y un día Tomás me dijo que si había algo que me quería decir, era para mi edificación y nunca para mi destrucción, tomando un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento. Y aprendí de dos grandes. Entonces, cuando uno tiene un corazón, hermano, para aprender, uno aprende. Pero cuando uno no tiene un corazón para aprender, aunque pueda tener 10 columnas, aunque pueda tener 11 apóstoles al lado, hubo un Judas que no aprendió. Entonces, tenemos que ser hombres, y añado aquí a Natalie y a mi hermana también, María del Rosario, mujeres que sean de Dios, ¿sí? Bueno, traté de colocar algo, porque después llego a Argentina. Perdón que sea autorreferente, pero es que para decirle un poquito los cambios que ha habido, que a mí me ayudaron y también podrían ayudar a ustedes. Llegué a Argentina, una iglesia un poquito más grande, 70, ya eran como 70 miembros. Había una iglesia acá, un poco más grande que Melipilla. Y siempre estaba ahí: ¿por qué no se crecía? ¿Por qué no se crecía? La gran lucha del misionero, un misionero norteamericano. Y la cosa, ¿sabe a qué se debía? Se debía a que él era el líder único, y tenía como un ayudante, pero como que todo dependía de eso, de él, por así decirlo, según mi óptica. Hasta que él abrió la cancha, y en un momento determinado llegamos a ser 7 los pastores de la iglesia. La iglesia empezó a crecer, y se añadió algo que yo puse también en lo que les quiero mencionar hoy día: el tema de los grupos pequeños, porque la gran lucha que empezó a haber en distintas iglesias, ya sea chilena y también acá en Argentina, fue el hecho de por qué costaba que la gente volviera a ese culto de oración que se tuvo antaño, donde muchos hermanos iban, mucha gente estaba, y después se fue perdiendo, y después había frustración del liderazgo, se tiraban palos del púlpito: hermano, es bueno que ustedes vengan, y nosotros aquí somos algunos, y ahí algunos sufrían porque les llegaba de arriba también su correctivo, y que en parte tenía razón, ¿cierto? Pero también había gente fiel que iba. Entonces, como que todo era como justo por pecado, y recibían el reto de arriba. Y bueno, los grupos pequeños para mí fueron una bendición. Acá en Argentina me pidieron, en una iglesia que estuve, si podía comenzar con grupos pequeños o empezar. Se había hecho un intento, había material, entonces era como retomarlo. Bueno, lo tomamos con Patricia, mi esposa, y empezamos con el grupo pequeño en la iglesia. Se juntaba la gente a orar los días, creo que era el día jueves. Se juntaban a orar. No eran tantos los que venían a orar. Y empezamos con los grupos pequeños, un grupo mixto, de todo un poco. Que había
incluso una persona que estaba por divorciarse, había gente matrimonio, había matrimonios jóvenes, jóvenes, etcétera. Y comenzamos con el grupo pequeño y bueno, empezó a cundir, fue una obra del Señor, nadie va a decir que es del hombre, fue del Señor. Y de ese grupo pequeño terminamos en un momento con 17 grupos pequeños en la congregación. Y de esos grupos pequeños que venía gente de otras localidades, se formaron como dos o tres distintas congregaciones hijas también que salieron de ahí. Todo esto para decirle que lo que fue un momento, un tiempo de lucha, de oración, donde iban algunos, se empezó a multiplicar, no quizás de la forma tradicional, sino que por los grupos caseros, es decir, por los grupos en casa o grupos pequeños, como le queramos llamar. Algunos grupos en el templo, otros se juntaban en casa, etcétera. Pero al final de cuentas eh, empezó a crecer. Esto, bueno, después se dio, yo di una capacitación al grupo de Santiago, ¿cómo se llama? Al distrito metropolitano, así se llama, creo, el de Santiago. Bueno, hubo una charla ahí también que les pude dar sobre este tema de los grupos pequeños. Algunas iglesias lo tomaron y hoy día hay como cuatro o cinco iglesias que están tomando grupos pequeños. En Santiago, uno de ellos también. Bueno, mi hermano Adrián está ahí, fue con la iglesia de Familia en Cristo también, que estuve con ellos, fue una bendición. También para algunos descubrir que el tiempo de los grupos pequeños era una bendición, que era algo que estaba ahí, que era de contención. ¿Cuál es la gran diferencia? Así rapiditamente hablando, es que en el culto principal del domingo es congregacional, pero ahí no podemos, casi solamente casi nos saludamos, y no nos saludamos todos tampoco, ¿cierto? No nos da para saludarnos, y no tampoco no nos da para contarnos lo que tenemos en el corazón, ya sea bueno o malo. Entonces los grupos pequeños tenían esa función, tienen esa función de contener a la hermandad, de cómo ser iglesia durante la semana. No tanto con quizá un estudio bíblico que se da el domingo, sino más bien como ahora orar juntos, tener un tiempo de comunión especial. Y bueno, sé que ahora la iglesia de Adrián, hermano de Adrián Ramírez, que ustedes ven ahí, la iglesia de Adrián empezó a tomar esto de los grupos pequeños también en Santiago. Y hoy día, porque voy a estar con ellos, si Dios lo permite, ahora en la primera semana de agosto. Eh, el pastor Manuel me contaba que ya están con dos cultos, más de 100, entre total más o menos 170 personas, contando a los niños. Y se tuvieron que ir a dos cultos porque Dios empezó a hacer algo especial. Y esa iglesia fue muy golpeada, por así decirlo, porque hubo un momento donde no había prácticamente nadie hasta que llegó Manuel con algunos de los líderes o hermanos de los avellanos y Dios los usó para levantar cabeza y realmente fue una bendición del cielo hasta el día de hoy. También lo hace Melipilla, también lo hacen otra gente como Santa Elena, que comenzaron también ahora hace poco con grupos pequeños, están muy contentos también. Y así, avanzar. ¿Por qué esto es importante? Porque lo quería remarcar. Quizás está dentro de lo que quería hablar, pero me adelanto nomás. Porque una de las cosas que ha hecho falta a la iglesia actual es cómo contenemos a la gente, cómo estamos con la gente. Entonces hoy día hemos reemplazado la comunión por un mensaje de texto, por un mensaje de audio o por no sé, por una videollamada y le llamamos comunión a eso. Y sabemos que no es así. Entonces la gran pregunta que uno se hace en Hechos 2, del 42 al 47, es como esos 3.000 y tantas personas que habían creído empiezan a tener vida de iglesia y después los que se suman, que son 5.000, como empiezan a tener vida de iglesia y no habiendo templo, no habiendo un lugar físico donde se congregarse, sino que obviamente que lo hacían en estos grupos pequeños o grupos caseros. Entonces, fueron las dos realidades que yo experimenté en mi vida pastoral, ya sea en Chile, como pastor, con la tradición era un pastor con ancianos, y ya acá llegar a formar parte de un grupo pastoral, lo cual fue como muy interesante porque llegamos a ser 7. Ahí. Algunos ya veníamos ordenados, en el caso de Chile, de la UCB, y otros venían ya con estudios, pero no estaban ordenados, así que los ordenamos como pastores. Em, ¿Por qué la iglesia creció? Por esas dos cosas.
Creció porque el liderazgo se multiplicó y por otro lado porque también se empezó a fomentar el tema de los grupos pequeños. Entonces ya pasaron de orar una cierta cantidad de personas a mucha gente orando, pero no todos juntos, sino que en distintos grupos pequeños durante la semana. ¿Sí? Y eso se lo lleva una estadística. eh, en algunos lugares, por ejemplo, acá en Córdoba, nosotros llegamos a tener en grupos pequeños a más del 80%, cerca del 80% del 100% de la iglesia en grupos pequeños durante la semana. Es decir, durante la semana la iglesia se reunía el 80% del 100% del domingo, en distintos, sumando todos los grupos pequeños. Y eso era una bendición del cielo. Entonces, es simplemente dar pasos nuevos. No dar pasos por pasos, sino que dar pasos nuevos. Entonces, yo quería simplemente decirle, hablarles desde las experiencias. Dios me dio el privilegio de estar en la iglesia. Quizá ustedes han escuchado este ministerio que se llama Nueve Marcas o Nine Marks, que se lo han escuchado. Bueno, Dios me dio el privilegio de estar también en la iglesia de Capitol Hill, allá en Washington, D.C. Y fue muy lindo estar allá con los hermanos, cómo ellos se manejaban como ancianos, como tenían como cerca de 1.000 miembros más o menos, y eran, no sé si 18, ¿no? Algo así, no recuerdo en este momento cuántos ancianos eran para toda esa cantidad de gente. Y todo lo que ustedes ven ahí de las nueve marcas fue porque cuando se toma esta iglesia, la toma este hermano, el líder, el pastor cuando llega a esa iglesia MacDever, era una iglesia de gente muy adulta, casi todos eran muy adultos, muy ancianos. Y Dios lo usó para empezar a tomar a dar algunos pasos de cambio. Y empezó a trabajar estas famosas nueve marcas. Y bueno, Dios lo bendijo, le ayudó con esto y se formó esto de cómo la iglesia empezaba a trabajar con el tema del ancianato pluralizado, de la membresía, del discipulado, de la disciplina bíblica, en fin, las famosas nueve marcas. Y, y bueno, y muchos empezaron a tomar esas nueve marcas como una realidad, les ayudó muchísimo eh, y, y avanzó. Y esa iglesia de Capitol Hill fue pasar algunos miembros a una cantidad tremenda en el tiempo. No fue algo instantáneo en el tiempo. Y después llegó a ser referente para muchos, tanto en Estados Unidos, también como en otros países del mundo, que están estas famosas nueve marcas. ¿M? Eso fue muy lindo aprender acerca de ellos y después les voy a decir un poco qué es lo que yo aprendí también de ellos al estar allá. Cuando fuimos, los visitamos, tuvimos una sesión de miembros con ellos, perdón, de ancianos con ellos, de cómo ellos manejaban el tema. Fue muy interesante, ¿sí? Y una cosa que se nos dijo fue, no copien nada, no copien, sino que si tienen algo que sacar de acá, adáptenlo a su realidad, a su contexto, a su contexto. Es una iglesia que no tiene tenía un teclado, tenía una guitarra y tenía dos voces. Ese era todo el grupo musical para 1.000 miembros en Capitol Hill. Y, y eso sí, una estructura tremenda para escuela dominical. Habían ya hecho un manual tremendo para todo lo que eran los niños. Entonces, muy bien organizado. Creo que muchos trabajaron, muchos colocaron sus dones al servicio del Señor en esa congregación para llegar a donde llegaron. Bueno, tres realidades que dos de ellas participé en Chile y también acá, y esa fue no es la que vi allá en el extranjero, ¿sí? Déjeme ir a la parte más práctica, ¿sí? Pero antes de la práctica, acompáñenme a Colosenses capítulo uno. A Colosenses, por favor, capítulo uno, porque yo creo que debemos estar todos convencidos de algo, hermano. Debemos estar convencidos de que la obra del Señor y que mientras Él no venga, la palabra tiene que ser predicada, enseñada y creída también, ¿cierto? Por la gente. Colosenses capítulo uno versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Colosenses uno 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo.
y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Sí? Una carta escrita a una iglesia gentil, escrita por Pablo y también por Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que estaban en Colosas. Y se les dice esto, ¿sí? ¿Habéis oído la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo? Y algo pasaba con esta palabra, según el versículo 6. Dice que y lleva fruto. Y, y este fruto dice, y crece también en vosotros. Entonces, esta palabra verdadera que había llegado a Colosas eh, llevaba fruto y crecía. Y miren desde cuándo, versículo 6 al final. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, qué es lo que quería remarcar? Es que no nos quedemos con esto de, bueno, es que Dios querrá que seamos los que somos. Y sí es posible que sea realidad que Dios quiere que seamos los que somos. O puede ser también que Dios esté queriendo añadir más a su iglesia y en eso sí soy un convencido de que Dios va a añadir a su iglesia porque es bíblico y también va a poner en las iglesias locales, según también sea su propia voluntad. Entonces, creo que lo importante es cómo nosotros vamos desarrollando el plan de Dios de manera tal que Él pueda honrarse en este sentido, ¿sí? Entonces, por eso que quería mencionarles este pasaje bíblico a ustedes para que nos quede como un aliento, ¿ah? Ya, vamos a la parte práctica. Primero, una de las cosas que yo simplemente, una más por lo que he visto, ya por muchos años en el Evangelio, que podría servirle. Esto, una vez más, no digo que esto, lo que yo les digo, hay que hacerlo. Es simplemente, yo se los planteo como una sugerencia, como consejo, nada más, ¿se entiende, verdad? Así para que después no me digan, no, que el pastor Juan Leighton dijo esta cuestión, entonces para que si no me echen la culpa. No, tampoco voy a esquivar las balas, sí. Sé que, pero simplemente, hermanos, para que ustedes lo vean y lo tomen como un consejo. Después, si lo quieren, me lo piden y yo se les puedo enviar a ustedes lo mismo que vamos a tratar ahora, ¿sí? Bueno, lo primero es que tiene que hacer una iglesia que realmente quiera avanzar según en la parte de liderazgo y administrativamente hablando. Primera cosa que tiene que hacer es, querido hermano, parar la pelota. ¿Me explico con esto? Es parar la pelota y rever todas las actividades de la iglesia. Probablemente ya algunas lo han hecho, no estoy diciendo que no lo han hecho, ¿sí? Para que no suene como, pero esto ya. No, yo no sé si lo han hecho y si lo han hecho genial, pero si no, una de las cosas que hay que hacer, hermanos queridos, en la parte bíblica, en la parte de liderazgo y administración, es rever como iglesia todas las actividades, es decir, hacer un listado de todas las actividades que se hacen en la iglesia y en base a eso ir dejando o eliminando todo lo que ocupe tiempo, gente y recursos que no sea necesario. ¿Me explico? ¿Me expliqué con lo que quise decir? Es tomar todo eso. Es como un dueño en la casa. Vamos a revisar todos los gastos. ¿Sabes qué? En esto estamos gastando mucho. ¿Es necesario? No. Pum, afuera. Bueno, esto yo sé que para algunos es como, hermano, pero si todo lo que nosotros hacemos aquí es importante. Y nadie está diciendo que no sea importante. Lo que estamos diciendo es, según la Escritura, desde que oímos el Evangelio de verdadero, ¿hay crecimiento, hay fruto y hay crecimiento? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Si no, en algún lado algo está estancando el fruto y el crecimiento. ¿Me explico? Bien, ustedes saben muy bien que para que una parra dé mejor uva al próximo verano, la tenemos que podar. Es una cuestión como uno la aprende nomás, ¿cierto? Y si no, se da cuenta que hay gente que está en algún momento ahí cortándole la rama y la deja casi sin nada. Yo no dice, pero esta cuestión la cortó mucho, no va a dar nada. No, y después uno ve que le empieza a crecer, a crecer, a crecer, y empiezan a salir ya los racimos y todo. Bueno, una iglesia tiene que rever lo que hace y tiene que eliminar todo aquello que ocupe gente, tiempo y recursos. Ahora, una palabra al ancianato.
vamos por el ancianato. Coloqué 9 cosas aquí que pueden ayudarnos. El ancianato debe estar preocupado de 3 cosas en particular. 3 cosas en particular. La enseñanza, la oración, son las 2 cosas fundamentales que tienen que hacer y dentro de la enseñanza está la capacitación. Es decir, ¿para qué está el anciano? Bíblicamente está para la palabra y la oración, esto lo sabemos, pero vamos a colocarlo en términos acá, capacitación, ¿sí? Esto no quita que tiene que visitar, ¿cierto? Que está hablando con la gente, que está visitando, que está con la hermandad, en fin, públicamente por las casas, como veíamos un día en la palabra, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el ancianato? Preocuparse de que la palabra realmente sea bien predicada. Por lo tanto, la sugerencia es que haya predicaciones en serie y también predicación expositiva. ¿Qué significa en serie? Significa que no estamos ahora con un popurrí de cosas de predicación. Es decir, a ver, la semana pasada alguien predicó de la santidad de Dios y esta semana, como el Día del Padre, fue el Día del Padre, vamos a predicar sobre el Día del Padre, por hermano, porque es el Día del Padre. Entonces hablamos del Día del Padre, buscamos unos versículos por aquí y por allá para que me hablen del Padre. Y la próxima semana, como no tenemos Día del Padre, tenemos Día de la Madre, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sigamos con Goliat, para que una de esas, para que la gente se anime. Bueno, eso sería una pobre visión de un ancianato. Que empiece a que las predicaciones sean para que la gente se anime. Un liderazgo tiene que conocer a su iglesia, por eso que hace una serie de predicaciones. O sea, un liderazgo tiene que conocer a su congregación. Entonces, ese liderazgo dice, ¿saben qué, hermano? Estamos viendo los ancianos acá que la iglesia le falta, por ejemplo, supongamos, amor. Listo, ¿sabes qué? Vamos a plantear una serie de predicaciones que hablen sobre el amor, pero vamos a comenzar desde el principio, del principio teológico del tema, doctrinal. Y vamos a ir dando que Dios es amor, ¿cierto? Esto es tremendamente teológico. Después el amor de Dios hacia el mundo, envía a su Hijo, el amor del Hijo, ¿cierto? Hacia sus discípulos. En fin, tenemos muchas cosas para hablar acerca de este tema. Entonces, la sugerencia es que el ancianato se preocupe de esto, de las predicaciones en serio o serio de predicaciones, porque conoce a su gente. Cuando ustedes inviten a alguien, ¿sí? Les digo esto por experiencia, uno siempre pregunta, a ver, supongamos que yo vaya bueno, voy a ir a la iglesia de Adrián, y entonces me dice Manuel que tome la palabra, que tome la palabra. Entonces yo le pregunto qué es lo que él quiere que yo predique, ¿me entiendes? Entonces no es que yo voy ahora a decir, ya, ¿saben qué más? Yo voy a predicar esto. No, o sea, porque ellos se supone que están viendo algo ya, ellos están trabajando algo. Entonces, a veces te pueden decir, no, libre, hermano, siéntase libre, qué sé yo, o uno simplemente se va acoplando a lo que ya ellos en predicación en serie están haciendo. ¿Por qué es positiva? Porque es mejor, ¿cierto? Porque así va quedando más en el corazón de la gente todo lo que significa la predicación del Evangelio si lo tomamos en forma positiva. Hermano, hay una diferencia, no es el tema ahora es muy largo para tratarlo acá, pero por favor, no es lo mismo una predicación expositiva que una predicación textual, ¿sí? Es decir, una predicación textual es el texto por texto, es versículo por versículo. Este no es una predicación expositiva. La predicación expositiva tiene que ver con el texto, pero no es que tú estás desglosando cada versículo del texto. ¿Vamos? La textual significa que viene mi hermano Alejandro, allá en Coihueco, empieza a tomar, vamos, yo voy a predicar sobre Juan 3:16. Bueno, él da todo, todo, parte por parte. ¿Por qué? Porque significa tal cosa. De tal manera también significa otra cosa. Amó. ¿Qué amor es? Amor ágape, amor ¿qué ese amor será? Bien, Dios, Dios, entonces el eterno, el único, allá. Y él va palabra por palabra, esto no es expositivo, esto es textual. ¿Se entiende? Cuando ese es positivo es porque mi hermano Alejandro va tomando del versículo, por ejemplo, de ese versículo, él va a sacar 3 o 4 ideas centrales del texto. Y de esas 3 ideas centrales, él expone el versículo. ¿Sí? Ya sea el amor de Dios, el envío de Jesús y lo que significaba que Jesús viniera a la tierra, que era salvación y vida eterna. Allá tienes 3 principios claros de para una predicación expositiva. ¿Sí?
Eso simplemente porque a veces se confunde, a veces la gente, ¿sí? Y hay gente que por irse al positivo, en realidad lo hace tan textual que realmente, hermanos, a veces es muy, pero muy cansador escuchar a alguien que te va palabra por palabra. Pero él está creyendo que es positivo, ¿sí? Bueno, no es así, ¿sí? Bueno, si quieren saber algo más de esto, me hablamos por privado, ni un problema, y me encanta la predicación, hermano. Así que si alguno está predicando y quiere tener algo o saber más, comunícate conmigo, con gusto, quiero echarte una manito en todo esto. Segunda cosa importante, aparte de las predicaciones en serie expositiva, distribución, el ancianato, distribuir las tareas según los dones. O sea, es del ancianato el que tiene que darse cuenta, tiene que decir, tiene que darse cuenta, ah, mira, este hermano tiene esto. Bueno, hermano, hay que ayudar entonces. Si él, por ejemplo, tiene el don de la enseñanza, bueno, ¿y por qué no usarlo? Más y más en la enseñanza, ya sea en la enseñanza pública como también en la enseñanza de preparación de materiales, ¿sí? En la administración también. Cuando uno se empieza a hablar de la distribución de tareas, es justamente porque el ancianato tiene que ser plural por lo mismo. ¿Por qué? Porque dentro del ancianato hay ancianos que, ¿saben? Son muy buenos para predicar, son excelentes predicadores, pero ¿sabe qué? No son tan buenos pastores. ¿Me explico? Eh, pero nadie duda de su don de la predicación. Pero hay otro que quizás no predica así como, ah, mira, como predica el hermano, pero sabes que tiene un corazón pastoral que no se le va una en ese sentido. Bueno, de esto se trata el ancianato, en la pluralidad. ¿Entienden? De que tenemos que ser diferentes, pero sabernos las diferencias y por eso nos distribuimos las tareas de una forma correcta. Tercera cosa importante es que ustedes como iglesia tienen que actualizar constantemente el libro de membresía. Es decir, no podemos caer en eso de que, no, es que el libro acá lo tenemos desde el año 40, por hermano. Porque nosotros, la iglesia se fundó en el año 40. Entonces, nuestro libro, a toda honra, así, pero como que si fuera una cuestión, no sé, pues gloriosa, tenemos el libro del año 40. Tenemos el primer hermano que ya se murió no sé cuánto rato, pero ya lo tenemos, todavía está en la primera ahí como va, el icono. Listo, hay que actualizarlo. ¿Por qué, hermano? Porque hay que ser realista, punto. Y en eso actualizamos y decimos, mira, de todos estos hermanos, tal hermano está, este ya no está más, y vamos a hacer un programa de recuperación de hermanos. Puedes ponerle otro nombre, yo le pongo así, recuperación de hermanos. Pero, este hermano está acá, hermano. Y los ancianos se preguntan, ¿y qué hemos hecho para que él vuelva? Bueno, yo lo he visto de repente en la calle, échale una llamadita. No, hermano, vamos a actualizar el libro. Y hay que llamar. Distribuimos los nombres. Y allá el hermano Luis, el hermano Felipe. ¿Quién era el otro? Había alguien más. Era de la iglesia allá. El hermano Sergio. Listo. Vamos a llamar a los hermanos que no están. Hermano, queremos hablar contigo. Conversar. Y la idea es recuperarlo. ¿Por qué no? Pero no con esta famosa de, vuelve a casa, la oveja perdida, todo eso como ¿viste? Se escucha de repente en algunos como haciendo, volvió el perdido. No, está bien, volvió un hermano en la fe. Sí que hay que recuperarlo. ¿Sí? Entonces es importante, hermano, mantener actualizado el libro de membresía. Y si esa persona después dice, no, hermano, ¿sabes qué? Yo no soy más, yo no quiero ser más miembro de acá. Listo, está todo bien. Entonces, listo, no es más parte de la congregación. Y no hay que hacerse tanto drama, sino simplemente la realidad. Y llegar a decir, bueno, en realidad, ¿cuántos somos? Somos 47. No, pero es que, ¿cómo 47, hermano? Somos 47 miembros, hermano. ¿Cuál es el problema? Ahora, nos ponemos serios en esto y Dios va a sumar, va a ir añadiendo según Él quiere. Cuarta cosa, esto lo aprendí de Capitol Hill y me pareció excelente. Después nosotros en Córdoba lo practicamos. Como ancianos, nosotros después de actualizar el libro, nos distribuimos la lista de la membresía. ¿Qué significó esto? Significó que, voy a colocar de ejemplo la iglesia que está ahí representada de Coyhaique, ¿sí? Mi hermano Luis, mi hermano Felipe y mi hermano Sergio, ¿cierto? Ahí están los tres. Supongamos que, yo no sé cuántos miembros son, pero supongamos que ellos tengan 60 miembros, supongamos nomás. Y son tres, ¿cuántos miembros serían para cada uno?
Según la matemática, 20. 20. 20. Bien, habría 20 personas que están bajo el alero de uno de los ancianos o de uno de los pastores de la iglesia. ¿Qué significa que ese hermano tiene que estar en constante contacto con esa lista que él tiene? Hermano, ¿necesitas algo? Hermano, estoy llorando por ti. ¿Hay alguna petición de oración? Te eché de menos el domingo que pasó. En fin, que sientan y que vean que hay un líder detrás de ellos. Esto fue en pandemia para nosotros. Yo en mi lista, como éramos ya, era grande, la más grande de la iglesia y éramos varios pastores, en mi lista eran como 20 y tantos. Y yo lo practicábamos. Y el grupo que me tocó a mí, hermano, no fue selectivo, no fue que yo los pedí, sino que se tomó la lista y simplemente se dividió de la A a la Z. ¿Sí? Es decir, al hermano Luis, la idea es que no le estén con lo que a él le gusta. No, en mi lista yo quiero que. No, no. Acá de la A, si son 60 los primeros 20 hermano Luis, del 21 al 40 hermano Felipe, y del 41 al 60 el hermano Sergio. Listo. ¿Saben qué, hermanos queridos? Funcionó tremendamente. Porque la gente se sintió acompañada. Sabía que había un líder de la iglesia que estaba con ellos. Sabían a quién recurrir. ¿Sí? Porque a veces la gente puede decir, no, es que están ocupados los tres. Sí, obviamente. Y más todavía si hay gente que le interesa ir más a uno que al otro. Entonces nos dividimos y esta distribución fue muy positiva, nos hizo muy bien y crecimos mucho en ese sentido. Y la gente aprendió también a ver que habían más líderes que un solo pastor. ¿Sí? Eh, bueno, de ahí entonces que se forma esto. Y una quinta cosa que anoté fue formar un grupo de ancianos de acuerdo a la cantidad de miembros que ustedes tengan. ¿Sí? Es decir, sería bueno que ustedes vean cuántos miembros tienen y según eso ver la cantidad de ancianos que necesitan. Sería una exageración que tuvieran 20 ancianos y tengan, no sé, 40 personas. O sea, sería un anciano por cada cinco, algo así. Lo cual sería un mortal, pero no sería, como que sería mucho. Entonces, mi sugerencia, vayan de más o menos de 1 por 10, ¿entienden? 1 por 10, 1 por 12, quizá 1 por 15, pero ya más de 15 no. ¿Por qué, hermano? Porque eso les va a ayudar a lo anterior, a que la carga sea distribuida entre el ancianato. ¿Me explico? Entonces, si ustedes tienen un grupo de ancianos que son de 5 ancianos y tienen 50 miembros, entonces va a haber un anciano por cada 10 miembros. Ahora ustedes pueden decir, hermano Juan, pero usted ya está exagerado porque nuestra realidad siempre nos habló de un pastor y que el pastor tenía que andar visitando a la gente, orando por la gente, lo demás, y los ancianos lo acompañaban. Era cierto. Pero por lo que entiendo, por lo que están haciendo como UCB, los estatutos han ido cambiando un poco, entonces ahora la idea es que el ancianato también tenga esa, hablemos así, responsabilidad y esa cobertura también hacia los demás hermanos, ¿sí? Entonces, ahora, una más sugerencia, esto no es que sea 1 por 10, lo dijo Juan, no, esto es una sugerencia, puede ser que al principio hay que comenzar con 20, 1 por 20, ¿me entienden? Pero va a significar que hay que formar un grupo de ancianos de acuerdo a la necesidad de miembros. Una iglesia un día estuvimos, yo le compartí, le dije, ¿sabes qué? Sería bueno que ustedes estuvieran más ancianos, porque como que tienen mucha gente y son pocos ancianos. Bueno, no me lo dijeron a mí, pero después escuché que como que no había nadie más preparado, que no había nadie más preparado para esa labor. Y déjenme colocar ahora, déjenme decirles lo que yo pienso al respecto. Cuando yo comencé mi pastorado en práctica, yo nunca había sido pastor, pero les dije que había tenido a mi lado dos hombres fuertes y que me ayudaron a crecer mucho en lo que fuera el Señor. Y después yo aprendí a hacer lo mismo, cómo apoyar a otros también en su pastorado, en su liderazgo. Entonces, no esperemos que la gente toda esté lista
como para comenzar algo. ¿Me explico? Hay que tomar la lista de los requisitos del ancianato, ¿cierto? Y lo hablamos la última vez que irreprochable era que nadie tenía que decir algo contra el otro. No era que era, no estaba buscando perfección, porque no la hay. Y lo otro que a veces uno encuentra, especialmente con líderes más jóvenes, es que llegan al ancianato o llegan al pastorado y después le cuesta colocar otros ancianos a su lado y dicen no porque no están preparados. Y yo no los conoció que ellos tampoco estaban preparados cuando llegaron. Pero como ahora ya son pastores, entonces pareciera que el título pastor te dice que estás preparado. Y no, hermano, el título no te dice que estás 100% preparado, te dice que estás sirviendo al Señor. Y porque si fuera por preparación, todos los discípulos del Señor fueron preparados por el Señor, todos, pero también fueron los mismos que lo abandonaron y los mismos que lo dejaron solo. Fue cuando ya se dieron cuenta a través del Espíritu Santo lo tremendo del privilegio de servir al Señor. Entonces la idea es que vayan formando nuevos ancianos. Fíjense en gente que puede el día de mañana ser anciano, como ayudante, como gente que puede hacer una tarea. Quizás no toda al principio, pero quizás parte de la tarea para ayudar al ancianato de una iglesia. Lo otro que tiene que hacer el ancianato es capacitar a la iglesia en lo que sea necesario para que la obra del Señor crezca, ¿sí? Esto lo vamos a ver al final, ¿sí? Pero tiene que ver con la capacitación a la iglesia. Esta es labor del ancianato, de capacitar a la iglesia, ¿sí? De capacitar a la iglesia. Lo otro es, punto 8, el ancianato tiene que aprender a que la iglesia elija a los diáconos, ¿sí? Previa consulta, creo, sería como también honrar, previa consulta al grupo de diáconos. Es decir, el ancianato puede hablar con el diácono, decir, ¿sabes qué? Se necesitan más diáconos que tú. Y sería bueno que la iglesia, el ancianato debe aprender también a que la iglesia, ¿se acuerdan de los primeros hombres que eligieron en la escritura? Lo vimos juntos y vimos que dentro de eso estaba que era la madurez de la iglesia. ¿Por qué la iglesia estaba madura? Porque los apóstoles se preocuparon de capacitar a la iglesia y hacerle ver la palabra del Señor. Punto. Hermano, una iglesia es inmadura no por sí, es inmadura porque el ancianato no se ha preocupado de darle y llevarles a la madurez. Es la labor del ancianato. ¿Sí? Cuando un joven se quiere ir a misiones, dice, hermano, ¿saben qué? Yo no sé, tengo en mi corazón ir a misiones, qué sé yo. Y hablan con el hermano Sergio Huequen. Y el hermano Sergio Huequen no, y dice, no, 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 tú me estás preparando. Hermano Sergio, es simplemente un ejemplo para que no se enoje conmigo. Eh, no, no está preparado, no está preparado. Eh, y el joven insiste, insiste. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que quizás ese joven sí tiene pasta para ir a campo misionero. Pero ¿sabes de quién tendría que haber salido la idea original? ¿De quién tiene que haber sido la idea original para este joven? ¿Del hermano Sergio o del joven? De liderazgo, Exactamente, porque del liderazgo. ujú, El liderazgo tendría que haberle dicho, ¿sabes qué? A ver, Felipe, ¿puedes venir? Quiero hablar contigo. ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿sabes qué? Nos damos cuenta, hermano, que tienes que prepararte. ¿Y para qué me voy a preparar? Tienes que prepararte porque tienes todo para que el día de mañana sirva al Señor tiempo completo como misionero. Vemos tu amor por la gente, vemos tu entrega, vemos tu negación, vemos que eres capaz de caminar y ¿sabes qué, hermano? Te vamos a ayudar a prepararte en la obra del Señor. Te vamos a ayudar para que te prepares en el Instituto Bíblico, del Seminario Bíblico de la Unión de Centros Bíblicos, para que el día de mañana de esta iglesia tú salgas apoyado como misionero. Esto tiene que salir del liderazgo. ¿Me explico, hermanos? El liderazgo está para eso, está para ver. ¿Por qué tomó Pablo a Timoteo? ¿Ustedes creen que lo tomó por gusto? No, obviamente que no. Era imperfecto, pero sabía, acá hay a Silas, a Tito, y ahí estaba no sé cómo llamarle, ojo, dependencia del Señor,
sabiduría, etcétera. ¿Estamos? Entonces, el ancianato tiene que ir viendo quién va a ser la nueva generación, quiénes van a ser los nuevos, los que vienen detrás de nosotros, a quiénes les vamos a pasar la posta. Y después les voy a mandar un archivo muy interesante sobre trabajo en equipo que escribió el pastor Núñez, pero hay una parte del artículo que lo quité por un tema que no es una realidad dentro de las iglesias latinas nuestras. Pero el material está muy bueno porque habla del por qué no lo hacemos. Y es algo que ya conocemos, el tema del ego, el tema de la amenaza, etcétera, ¿sí? Bien, tomar nuevos ancianos para que el día de mañana, no hoy día, el día de mañana sea la nueva generación y las nuevas generaciones y las nuevas generaciones, como Pablo estaba con los de Éfeso y los dejó, y ahora los de Éfeso siguieron la carrera como todos los demás. Bien, capacitación. Dejar que la iglesia elija a los diáconos. Esto quizá hay que ir como piano a piano, ¿cierto? Ustedes saben que quizás la iglesia todavía hay que ir ayudándola, pero hasta llegar a ese punto de madurez. La novena cosa que el ancianato tiene que estar convencido es esto que ya les hablé al principio de los grupos pequeños. ¿Por qué? Porque lo vi en distintas iglesias, ya lo he visto en distintas iglesias. Y no solamente acá en Latinoamérica, sino fuera también de Latinoamérica. Y en Estados Unidos también, especialmente Estados Unidos. Y yo no veo, hermanos, que realmente es una bendición. Es una bendición. Porque la iglesia aprende a ser iglesia. Eh, Se contiene la gente. La gente ora, la gente aprende a abrirse bien. En fin, de este material también, si alguna vez necesitan, con gusto también les puedo ayudar en esto, pero ya obviamente no como una clase, porque no está, sino ya forma privada si es que lo llegan a necesitar. Lo otro que puse, eh, vimos 9 puntos, eh, se lo voy a repetir. Predicaciones en serie expositiva, distribución de tareas según los dones, actualizar el libro de membresía, distribuirse lista de miembros, formar un grupo de ancianos de acuerdo a los miembros, formar nuevos ancianos, capacitar a la iglesia en lo que sea necesario, dejar que la iglesia elija a los diáconos previa consulta al grupo de diáconos y formar grupos pequeños. Los grupos pequeños no son una iglesia chica. Y a veces el temor de algunos es que se conviertan en iglesias, hermano, pero se van a dejar, se van a salir de acá. No, no se van a salir, porque no es una iglesia, no es una iglesia chica. El grupo pequeño es un grupo pequeño que pertenece a una iglesia, ¿sí? Es un grupo de hermanos que se junta durante la semana y que ora y que estudian la escritura y que pueden tener alabanza, pero pertenecen a una iglesia local determinada. Todo eso que puse, al final escribí, el ancianato debe escuchar la voz de la congregación, ¿sí? Es decir, escuche la congregación, escúchalo. ¿Cómo lo vas a escuchar? Acercándose a la congregación. Y si en ese ejemplo que pusimos de la iglesia de Coyhaique, que hay 3 ancianos, entonces van a tener 6 oídos para escuchar una congregación. Ahora, no estoy hablando, hermano, de escuchar las quejas y la murmuración, estoy hablando de escuchar esas cosas que a veces uno necesita escuchar, porque se nos pueden pasar alguna cosa. Y es bueno que la congregación también sea atendida. Y qué lindo cuando en una reunión de miembros alguien dice, ¿saben, hermano? Hablando con una persona, una hermana de la iglesia, surgió esta idea. ¿Saben, hermano? Qué lindo eso. Porque no es aquí de, ¿saben qué? Nosotros los ancianos, hermano, esta es la lista que tenemos para ustedes. No, sí somos un cuerpo. ¿Se entiende? Somos un cuerpo. Y en ese cuerpo entonces queremos caminar juntos, ¿sí? Bueno, eso sería un poco en cuanto al ancianato. Eh, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna pregunta. Pastor, yo.
Buenas Sí, noches. Al fin hola. me pude conectar. Sí, Por ejemplo, que en la realidad mía, todos conocen que soy de la iglesia de Licanray y nosotros tenemos tres ancianos. sí, Uno de los ancianos pertenece específicamente a la iglesia, los otros son aportes del campamento, el hermano Freddy González y el hermano el Cheo, todos le dicen, lo conocen por el Cheo. ¿Qué pasa en este caso? ya, Porque, por ejemplo, el hermano Eliseo él tiene sus responsabilidades porque está terminando de estudiar y nuestro ujú, hermano Freddy tiene responsabilidades como director del campamento. ¿Cómo podríamos nosotros quizás organizar de esta forma porque estaría solamente el otro anciano que nosotros tenemos? ¿Podría en este caso trabajar quizás el grupo de diáconos, tener los diáconos que pudieran apoyar en ese sentido o necesariamente tiene que ser un anciano? A lo mejor en ya. otras iglesias puede haber un caso parecido. Bueno, es una buena pregunta. Voy a consultar aquí, voy a abrir el micrófono. A ver, ¿qué pensará con ustedes? A ver, ¿qué solución le darían ustedes a la, no a la problemática, sino a la situación que plantea mi hermano Elías? A ver, hermano Felipe Nahuelpan, allá del sur, bien lejos. Así, si dice algo, no le pueden ir a buscar a la casa. Bueno, yo creo que justo hay que cada uno tiene que mirar su propia y si como el hermano plantea hay un solo anciano que está como estable, otros están con otros servicios y ministerios quizás. Yo creo que los diáconos perfectamente pueden ayudar en la labor que tienen que realizar, porque lo ha Ya, comentado usted, debe dividirse las tareas, sobre todo pensando en las visitaciones, esta vez ahí con la gente. bien. Ok. Bien. A ver, hermano Adrián está en una iglesia que tienen como cuatro o cinco ancianos, algo así tienen, o no sé si ahora tendrán más, pero eran como cinco ancianos. Sí, sí, son el pastor y cuatro ancianos más. Ujú. Pero el problema es que estábamos con 100 miembros y ya 250 personas. Entonces, ahí el tema de la proporción, creo que hay que ir Bien, trabajando. Yo pienso que en ese tema donde solamente hay un anciano y algunos diáconos, yo creo que ese anciano, incluso apoyado con las otras dos personas que están fingiendo de anciano, o sea, están ayudando como ancianato, tiene que preocuparse de empezar a darle herramientas a las personas que están debajo para formar ancianos dentro de los, incluso dentro de los mismos diáconos que están ahí. mm, Porque la idea no es distribuir tareas, la idea es que se dé ese anhelo también por el ancianato, pero quizás las personas no lo tienen porque también les faltan las herramientas, o sea, no se les ha capacitado, no se les ha llamado, mm, mira, tú creo que bien, puedes hacer esto y hay que capacitarlos también, que puedan crecer también espiritualmente para que puedan querer hacer y apoyar. No sé cuántas personas tienen en esa iglesia, eso tampoco lo sé, pero supongo bien, que un único anciano es poco, ¿no? mm, bien, Aproximadamente somos como 40 personas y quizás unos 25 30 miembros. claro, bien. Mm. Eh, o sea, para mí, el hecho de que haya ancianos que estén ya con otros ministerios, digamos, muy fuertes, por así decirlo, eh, la iglesia local tiene que tener también su propio ancianato. No sé si me explico. Entonces, creo que es lo que hemos hablado delante de cómo formar un grupo de ancianos. Hablamos a una media de 1 a 10, 1 a 12, 1 a 15, ¿cierto? Entonces, es esto de cómo capacitamos, y me adhiero a lo que han dicho también, tanto Felipe como Adrián, en el hecho de también de capacitar a la congregación en esto, o sea, que también que la iglesia sepa de qué se trata todo esto, porque son ellos, es la iglesia misma la que va a avanzar y tiene que avanzar, ya sea Licanray, ya sea Pirque, todos los que tengan otros ministerios, ¿cierto? Para poder llevar adelante la iglesia local, ¿sí? Entonces, pasa creo que por la enseñanza de la congregación, ¿sí? Eh, Pedirle de repente al diaconado que haga tareas del ancianato es porque significa que no estamos teniendo claro cuáles son los roles del ancianato y del diaconado. O sea, nos estamos pasando, para explicar, le estamos pasando la escoba a uno que no tiene por qué tener la escoba, ¿sí? Porque su rol es otro.
Entonces, ahí es donde la iglesia tiene que también saber bien, ¿sí? Bueno, vayamos al diaconado. Un poco, el diaconado no tiene la función, y esto lo quiero dejar muy claro, que tiene el ancianato. El ancianato tiene la función de la predicación, la oración y la capacitación, pero ¿cómo se llama? El diaconado no tiene esa función. El diaconado tiene la función de la ejecución, ¿sí? Ahora, ustedes pueden decir, hermano, pero acá también había gente que enseñaba y que bautizaba, que no eran los apóstoles y todo lo demás. Estamos totalmente de acuerdo. Pero cuando se habla de diaconado, se está hablando de ejecución, es decir, de llevar a cabo cosas que el ancianato no está dentro de su rango, no porque no lo pueda hacer, sino porque su dedicación tiene que ser tan clara a lo que Dios le ha llamado, que eso va a traer bendición a la congregación. Bien, puse solamente algunas cosas acá de las que pienso podrían ayudar. Primera cosa es enfocarse. El diaconado tiene que enfocarse en las personas y sus necesidades reales, ¿sí? De eso se trata el diaconado. Los primeros que vimos, que eran como el preludio, por así decirlo, el diaconado, ¿cierto? Estos 7 hombres que se eligieron en Hechos 6, vemos que eran administradores y después más tarde, cuando vemos los atributos, requisitos de los diáconos, ¿se acuerdan que uno de ellos era honesto, sin doblez, etcétera? Justamente porque eran administradores también. Entonces, tienen que enfocarse en las personas y sus necesidades reales. A esto se dedica, tiene que hacer, tiene que ejecutarse. ¿Cómo se ejecutaba en el Antiguo Testamento? Se ejecutaba, esto lo vimos, en relación a 4 tipos de personas, necesidades reales de personas. Eran las viudas, ¿se acuerdan? Los huérfanos, los extranjeros y los pobres. Eran las cuatro ramas donde había una alta preocupación del pueblo judío hacia ellos. Es decir, había recursos ¿para qué? Para que las viudas no fueran desatendidas, para que los huérfanos tuvieran, ¿cierto?, lo necesario, para que los pobres no pasaran necesidad y para que el extranjero tampoco pasara necesidad. Entonces, vemos aquí reflejado 4 áreas importantes. Hoy día podrían tener otros nombres. Yo, por ejemplo, añadí acá, hoy día tenemos madres que son solteras o tenemos padres solteros, ¿cierto? Y uno dice, hermano, pero esto no está en la Biblia. Entonces, como no está en la Biblia, no nos preocupamos de las madres solteras o de los padres solteros. Sí, tenemos que preocuparnos, solamente que se nos da como la base, viudez. Esto significa soledad, ¿o no? Hay gente que va quedando sola y también que son ya más ancianos. Tenemos gente huérfana y hay gente en la iglesia, no solamente huérfana de estado, digamos, legal, sino, no. ¿A cuántas de su iglesia no va gente que o va solamente el papá o va la mamá o van los hijos? No va toda la familia. Están la gente que necesita. Ahora, yo sé que hemos pasado por malas experiencias, gente que se ha aprovechado de la iglesia, que ha ido, nos pasó a nosotros cuando estábamos en cisterna, me acuerdo, en la UCB de la cisterna, llegó alguien a pedir plata, así como bien lastimero, y bueno, fuimos a la oficina, conversamos con él, me acuerdo. No sé si estábamos en ese momento con pastor o no, pero fuimos algunos de los que estábamos ahí y nos contó la historia y bueno, levantamos una ofrenda, qué sé yo, bien, bien, bien así como el hombre, bien. Y un día, en un momento se nos acercó un hermano y nos dijo, hermano, ¿sabes qué? Nos dijo así, hermano, yo conozco a ese hombre. Ese hombre anda por toda la iglesia y hace exactamente lo mismo. Y bueno, habíamos recogido la ofrenda y se la entregamos. Y me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Esta ofrenda es tuya, pero es plata del Señor. Así que, en otras palabras, lo que le iba a hacer, iba a ser responsable ante el Señor, no ante nosotros. Nosotros cubrimos una necesidad en ese momento.
Quizás no lo hubiésemos hecho si hubiésemos escuchado, hablemos así, a este hermano, no sé si fue antes o después, ya no recuerdo mucho. Pero yo sé que hemos pasado a veces por problemas de gente que se quiere aprovechar, o la misma hermandad, de repente que dicen estas famosas canastas familiares que uno sigue, no sé si en alguna iglesia se sigue dando, una vez al mes juntan con alimentos no perecederos y todo lo demás. Y está bien. Eh, Ahora, es una labor que es hermosa, pero también hay otras labores que se pueden hacer. Por ejemplo, el ancianato, o sea, el diaconado, en la parte de ejecución puede ayudar a los necesitados en distintas formas. Por ejemplo, en dinero, en ropa, en comida. eh, ¿Por qué no en arreglo de el que sabe arreglar algo? ¿Por qué no puede, si una hermana no tiene, por ejemplo, no tiene un marido, no tiene hijos y su casa está allí con un techo más o menos nomás, ¿por qué no ayudar a esa hermana a ir a arreglarle el techo, por ejemplo? O una hermana anciana a ir a cortarle el pasto. O no sé, o sea, son cosas, tareas, o ir de repente, si alguien, sabemos que alguien tiene problemas de salud y hay alguien que no puede estar con ella a tiempo completo porque tiene que trabajar, ¿por qué no hacer como un grupo de hermanos que vayan para que no sea tan cansador? Pero ya esto es la tarea de ejecutar el amor. No sé si me explico. Ahí es donde somos iglesia, ¿entienden? No somos iglesia cuando nos juntamos el domingo solamente en la mañana, sino que viene el hecho de estar ahí. Bueno. Hablamos de enfocarnos entonces en las personas y sus necesidades reales, hablamos también de ayudar a los necesitados en forma concreta, ya mencioné algunas cosas, ustedes supuestamente, obviamente saben mucho más porque conocen la propia realidad de sus propias congregaciones y donde están viviendo. Un tercer punto que puse fue presentar al ancianato proyectos en favor de la iglesia, es decir, que el diaconado dice, saben, hermano anciano, queremos hablar con ustedes, tenemos estos proyectos, ¿cómo lo ven ustedes? que, Porque de esto se trata la comunicación, de esto se trata también de someternos unos a otros, no se trata de decir, ah, ya nosotros como diáconos hacemos lo que queremos, no, no se trata de eso, y tampoco el ancianato, sino queremos lo mejor por la iglesia, ¿cierto? Como dice Filipenses, fruto y crecimiento. Y esto se va a dar en armonía y en amor sincero hacia el Señor. Entonces la idea es que el diaconado puede decir, ¿sabes qué? Tenemos un par de proyectos para presentar al ancianato. ¿Qué les parece? Y bueno, y de ahí si esto va, el ancianato puede decir, ¿sabes qué? Está buena la idea, muy buena. Esta, hoy está buena, sí, y si esta parte la cambiamos para acá, genial, queda mejor todavía. Amén. Listo. Se presenta en la congregación. Y la congregación dirá, ¿sabes qué? Está bien, nos parece súper la idea que han tenido. ¿Sí? Cuarta cosa que pensé fue formar grupos de gente idónea para cada tarea. ¿Sí? Formar, hablo del diaconado, formar grupos de gente idónea para cada tarea. Así que no sea como un anciano que vaya, oye, hermano, ¿sabes? Sería bueno que juntemos un grupo. No, hermano, esto es del diaconado. O sea, el diaconado tiene que aprender a tomar este liderazgo. ¿Sí? Eh, una vez más, sin pasar a llevar ni a la iglesia ni al ancianato. Estamos hablando de someternos unos a otros. ¿Sí? Entonces, formar grupos de gente idónea para cada tarea. Y hay gente idónea para cada tarea. O sea, eh, si alguien a mí me dice, hermano, ¿usted podría hacer tal cosa? Sí, podría, pero no siempre voy a tener como, no soy muy diestro en las cosas manuales. Pero capaz que hay otra persona que en la parte manual sea, pero lo va a hacer 10 veces más rápido que yo y 10 veces mejor que yo. Yo capaz que la que podría ir a cebarle el mate y estar acompañándole, pero eso tampoco va a servir mucho, ¿sí? Entonces, formar grupos de gente idónea para cada tarea. De esto se trata, ¿se acuerdan cuando ustedes decían el trabajo de la iglesia, que la iglesia era orgánica, que la iglesia no era estructurada? Bueno, a esto se refiere, a que cada uno estaba en el área, o sea, y por eso que era una iglesia que era una iglesia incansable. O sea, avanzaban nomás porque cada uno estaba en su área, entonces no era una carga, ¿entienden? Ahora, hermanos, eviten por favor, y se los pido como un favor, eviten que la gente esté en un ni otro ministerio. Para algunos es como una gloria estar en 10 ministerios de la iglesia.
No se trata en cuánto estoy, se trata cuán idóneos somos en las tareas que tenemos. Por eso, para ser anciano hay que ser idóneo. Para ser diácono hay que ser idóneo y para formar grupos también, algún grupo de trabajo también hay que ser idóneo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que obviamente el Señor merezca, lleve la gloria y la honra y también el trabajo, el servicio sea hecho para su gloria. ¿Sí? Lo quinto que puse fue sugerir al ancianato posibles diáconos para las tareas. ¿Sí? Es decir, preguntar, hermano, ¿sabes qué estamos pensando? No sé, dicen allá los hermanos de Concepción. Estamos pensando hacer esto, entonces hablan con uno de los ancianos, hermano, Castillo. ¿Usted, hermano, qué le parece? Ya, déjame. Sí, a mí me parece que está bien. Podría ser alguien que podría ayudarnos. Ya, pues déjame consultarlo con los demás ancianos que ven. Bueno, y se consulta. ¿Me entienden? Entonces, esto es porque se entiende que el ancianato está velando también por la congregación. Entonces, a veces podemos ayudarnos en saber bien quién está sirviendo en cada área y si está bien. Porque puede ser que una persona tenga mucho ánimo para ayudar, pero puede ser que su vida espiritual esté descuidada. ¿Me entiendes? Quizás puede ser un tremendo albañil, pero si ese tremendo albañil no está descuidando cosas primordiales de la vida cristiana, entonces es mejor que ese hermano sea primero capacitado y ordenado, enseñado, para luego entonces ocupar su idoneidad en el servicio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué puse esto de sugerir al ancianato? Para que no el diaconado no vaya directamente con una lista de esta gente, sino que, ¿qué les parece? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo ven ustedes? Y eso se llama interacción, ¿no? Interactuar entre ancianato y diaconado con el fin de justamente hacer que la obra sea mayor. Y puse lo mismo como último punto en ese sentido, que también es bueno que los diáconos escuchen la voz de la congregación. ¿Sí? Eh, Probablemente hay una necesidad que no estamos viendo, que no se está viendo, el ancianato no lo está viendo, que capaz un diácono se le fue, o una diaconisa si tienen diaconisa, y viene alguien de la congregación y dice, oye hermano, ¿sabes qué? Tal persona está pasando una tremenda necesidad. Y, y sería bueno escuchar a la congregación también, ¿me entiendes? Y eso, o algún proyecto, de repente viene un hermano o una hermana con un proyecto que realmente es de tremenda bendición, que me dice, qué buena, qué buen proyecto. Bueno, sesión de miembros, bueno, alguien de la congregación nos dio esta idea de un proyecto, nos parece un tremendo proyecto. ¿Saben? Simplemente eso alienta a la congregación de decir que, también somos escuchados. ¿Entienden? Somos parte del pueblo. Ahora yo sé, podría ser que todo esto que yo les he mencionado a ustedes suene como muy, muy idealista, ¿entienden? Como, sí, lo que pasa es que hermano Juan no conoce nuestra realidad aquí. No, si él estuviera aquí, él cortaría nomás cabeza. No se trata de eso. Sí, es verdad, no conozco la realidad. No estoy hablando de una iglesia ideal, sino que estoy hablando de una iglesia como la Escritura, que habla de fruto y de crecimiento. ¿Me explico? Estos puntos que yo le he mencionado no están apuntando a una iglesia ideal, porque no existe la iglesia ideal. No existe el ancianato ideal, no existe ¿cómo se llama? El diaconado, no, ideal no existe. Entonces, lo que yo les he dado acá son algunas ideas prácticas para que ustedes las puedan llevar a cabo. Y avanzo nomás para ir terminando con las capacitaciones. ¿Qué capacitaciones mínimas deberían tener? Las mínimas, las mínimas, mínimas. Primero, tienen que hacer todo esto de capacitación en cuanto a discipulado. Discipulado y evangelismo, ¿sí? Pero no ese tipo de discipulado que va del libro que hay que llenar, que hay que rellenar, ¿cómo se llama? Que solamente hay que rellenar algo y, y termine el curso. ¿Me explico? Sino que sea ese discipulado de vida, que la gente empiece a tener también la escritura como base para un discipulado.
que la gente vea también. Y esta es labor del ancianato. Dijimos, las capacitaciones son de la labor del ancianato. Ahora el ancianato también puede invitar a alguien a que dé una capacitación, si lo requieren. ¿Me entiendes? Si el ancianato, por ejemplo, hay algo que ellos mismos desconocen, pero quieren aprender ellos también y de que la congregación aprenda, entonces el ancianato puede invitar a alguien que dé una capacitación con algún tema importante por la iglesia. Discipulado y evangelismo bíblico es muy importante. Esto es muy importante que la iglesia lo sepa. Y esto como se supone que la iglesia va a ir creciendo constantemente, entonces esto se tiene que ir dando y repitiendo en el tiempo. Bueno, otra cosa importante es una capacitación básica y clara sobre lo que es la membresía de la iglesia. ¿Qué significa realmente ser un miembro de la iglesia? ¿Sí? ¿Qué es lo que, bueno, que piensa la UCB como ser miembro de una iglesia? Pero ¿qué responsabilidad y privilegio se tiene al ser miembro de una congregación local? ¿Sí? De ahí a la parte de membresía es muy importante porque la gente sabe claramente que ser miembro de iglesia no significa que, yo me bauticé y como yo me bauticé, firmé el libro, entonces ahora soy miembro de la iglesia. Eso era más o menos en mi tiempo allá en Melipilla. No sé cómo será ahora, pero para algunos, bautismo significa membresía. Pero si no se le explica a la gente antes qué es ser miembro, entonces es mejor que no. Y acá ustedes se van a encontrar, hay una iglesia, un pastor que una vez a su gente abría el tema del bautismo y esta persona, ahora yo sé, esto puede ir, es discutible, pero esta persona le decía a la gente que pensara muy bien lo de la membresía. O sea, él no, si una persona quería bautizarse, y él hacía todo el curso y todo lo demás para que esa persona se bautizara, que entendía claramente la obra redentora de Cristo, su muerte y resurrección, lo bautizaba. Y luego venía el tema de la membresía, ¿sí? Y se le explicaba y la gente ahí podía preguntarse y se preguntaba realmente, ahora, ¿quieres ser miembro de la iglesia? Y sabe que el resultado fue muy interesante porque casi siempre la gente le dijo que sí. Y una vez una persona solamente le dijo, no, ¿sabe qué? Yo no puedo ser miembro de la iglesia porque yo tengo muchas responsabilidades y no voy a cumplir con mi rol de miembro. Pero fue una persona de muchas que se bautizaron, de algunas que se bautizaron. ¿Sí? Bien, por eso es muy importante que se entienda claramente lo de la membresía. ¿Alguien levantó la mano? Creo que fue Alejandro, ¿puede ser? Sí, cuenta. Hola hermanos. Sí, bueno, quería compartirles que yo soy miembro de mi congregación desde enero de este año recién. Llevo muy Ujú, poquito, ¿ya? Pero cuando nosotros empezamos a conocer la iglesia desde enero del año pasado, o sea, estuvimos un año conociendo la congregación, también nos dejamos conocer por la congregación también. Eso fue algo súper importante y muy fundamental que se nos explicó cuando llegamos. ujú, Y ujú, ya fuimos entendiendo cuál era la forma de organización de la iglesia y qué consistía justamente ser miembro. Después con el tiempo, por supuesto, y después de un reconocimiento público nos hicieron miembros, nos reconocieron como ujú, miembros, pero hubo un libro que inmediatamente nos entregaron y fue este, La Iglesia de Mark Dever. Entonces, ujú. con esto, por supuesto, nos quisieron decir, tienen tarea, o sea, tienen que de alguna Ya, manera comprender los puntos fundamentales y esto para nuestra vida con mi esposa y mi familia fue de muchísima bendición, fue muy bueno poder ya. entender desde esta perspectiva el asunto. Entonces, para nosotros que éramos relativamente nuevos, fue muy clarificador todo y eso es una de las grandes ventajas, creo yo, que hace que los pasos que uno va dando sean en la dirección correcta y más rápidamente Sí,
de lo que sería a lo mejor como la vuelta larga, que es, ¿no es cierto?, que empecemos a lo mejor de una forma un poquito más desordenada. Yo, por lo menos en mi experiencia, creo que fue una muy buena decisión que se nos orientase a la comprensión correcta de lo que es ser miembro de una congregación. Eso no. Bien, ok, muchas gracias, sí. Acá en Córdoba teníamos un poco esa línea también, cuando llegaba gente que decía, de inmediato, no, queremos sernos miembros, queremos ser miembros. Decíamos, no, tienes que esperar. Y le hacemos esperar un tiempo y le decíamos, mira la iglesia, conócenos, te vas a dar cuenta que no somos perfectos, eh, tómate tu tiempo y se le hacía también un curso previo y todo lo demás, justamente con el fin de que la gente no cayera en esa cosa de aquí estoy, yo quiero servir, sino ¿para qué? O sea, ¿cuál es el propósito del servicio y cómo se hace? ¿Sí? Muchas gracias, hermano. Sí, Nueve Marcas tiene varios libros como justamente eso de la membresía, también tiene los ancianatos también, en fin, sí, hay varias cosas. Bueno, otra cosa importante de capacitación es que la iglesia debe saber qué es el ancianato y la iglesia debe saber qué es el diaconado, ¿sí? Un poco para qué, para que la gente sepa que el ancianato tiene sus limitaciones y que los diáconos también, ¿sí? Y que el diácono tiene funciones no únicamente de pintar un templo, de arreglar una puerta, que puede ser de alguien que le ayude también en esa área, pero que mucho más es significativa el trabajo. Entonces la gente tiene que saberlo y no dar por hecho de que la gente, pero la gente sabe que aquí siempre hemos tenido diáconos y siempre hemos tenido ancianos. Sí, puede ser, pero si ahí está llegando gente nueva, hay que enseñar y capacitar a ellos acerca de esto. Lo otro importante para que una iglesia sea realmente orgánica, hermanos, con lo que ya hemos visto durante las clases anteriores, para que la iglesia sea orgánica, tienen que conocer qué es lo que Dios le dio. Y tiene que haber esta capacitación en cuanto a dones espirituales. Eh, yo te pido que por favor no rehuyas a estos temas de cuando se enseñan dones espirituales. Yo sé que como línea conservadora, por supuesto, nosotros sacamos las lenguas, sacamos de para que la gente, decimos para que la gente no se confunda. ¿Y por qué se va a confundir? Si lo que tú vas a dar es Biblia y tú le vas a decir bíblicamente, ¿por qué sería que hoy día la gente no habla lengua? ¿O por qué hoy día no habría un don de sanidad? Entonces, es una cuestión donde la gente tiene que aprender a entender la escritura. No solamente a que la gente se le diga, no, o sea que, no, aquí no hablamos lengua. Está bien, pero va a venir un preguntón que te va a decir, ¿y por qué no hablan lengua? Y tú no le puedes decir, no, porque aquí no. Y la puerta ya está, es ancha nada más, así que si no te gusta esta iglesia, busca... No, sería triste que alguien reaccionara así. Yo era un preguntón. Y mi pastor de la UCB que tenía ya en la cisterna, el pastor Benítez, me tuvo tanta paciencia, hermano, que era cosa, yo preguntaba y preguntaba y preguntaba, porque yo venía con muchas cosas en mi cabeza de ¿por qué lo hacen así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, hay gente que tiene el corazón para darse el tiempo de responder. Ahora, ancianato, este es tu rol, el rol de responder las necesidades de la gente. Por eso, hablemos de dones, pero hablemos bien de los dones, no hablemos de cosas que no, como para, no, esta parte me voy a saltar. Enseña todo el consejo de Dios, punto. Y la gente naturalmente va a llegar a una conclusión después de decirte, o tú, por esto y esto otro, nos enfocamos en estos dones y por esto, vemos la cronología, etcétera. Hay todo un tema, ¿sí? Bien, hermano Castillo, Roberto. Hola, pastor, ¿cómo están, hermanos? Buenas tardes, ¿se Gracias. escucha bien? Sí, sí, muy bien. Bien, bien, gracias, gusto en verlo. Ahora puedo conectar un poco, sí. Bueno, concuerdo con lo que dice usted, pastor, y justamente respecto a los dones, la Escritura nos muestra y nos ha mostrado, me ha mostrado a mí y muestra a los hermanos para qué justamente nosotros fuimos llamados.
Y mencionaba usted estos libros de Nueve Marcas, nosotros los hemos ocupado hace ya unos buenos años ya. Eh, yo justamente eh, partí tomando la enseñanza que estaba haciendo el distrito por Zoom de los ancianos. Después se hizo el de la membresía, que también se hizo a toda la iglesia. Y eso me ayudó bastante para saber cuál era el don que Dios había puesto en mí. Ujú. Entonces, sí, justamente como dice usted, la escritura nos muestra y hay harto material para poder ayudar a los hermanos a que puedan buscar su don, ¿cierto? Y ese don que lleve fruto y crecimiento a la iglesia. Y Claro. bueno, yo actualmente este año comenzamos, propuse la idea y comenzamos con los diáconos, con el libro Los Diáconos de Nueve Marcas. Yo Bien. no lo había leído nunca, pero me pareció muy bueno. Y bueno, recomiendo también esos libros que son cortos y son bastante buenos para ser discipulado a la iglesia, tanto a toda la iglesia como a grupos Ujú. pequeños, en este caso. Sí. Muchas gracias, hermano. Sí, una cosa que tiene los libros de Nueve Marcas son justamente que son prácticos, son muy prácticos. Porque son libros que se fueron iniciando en la mar, se fueron haciendo, por así decirlo, en la marcha. En la medida que se fueron dando estas, se fueron dando de a poco, hasta que se fueron sumando algunos más. Por eso que es importante que la iglesia sepa esto. Ahora, recuerden, la iglesia va creciendo, por lo tanto uno tiene que seguir instruyendo a los nuevos con estos temas. ¿Me explico? O sea, uno no puede decir, bueno, enseñamos don espiritual allá por el año 2019. Sí, pero ya han pasado 6 años y esperamos que en 6 años haya llegado gente nueva a la congregación, por lo tanto la iglesia tiene que seguir avanzando en esa área de la capacitación. ¿Se entiende? Bueno, entonces por eso ya puse algunas cosas importantes, que estos son la base. Después ya ustedes van a sumar otras capacitaciones que ya son más locales, por así decirlo, ¿sí? Y la quinta capacitación para mí muy importante es el tema de los grupos pequeños, que les hablé recién, porque ya en muchas congregaciones, ustedes saben que hubo un cambio eh, a nivel de iglesias, no solamente latinas, esto comenzó en otras latitudes. Después los latinos llegamos a tomar la idea del domingo, por ejemplo, donde ya en muchas iglesias latinas hoy día ya no existe el doble culto como existía antiguamente. Probablemente algunos de ustedes no tengan todavía algún culto doble. ¿Hay alguno que la tenga todavía, no? Acá en los que estamos. ¿O solamente tienen un culto? ¿Todos tienen un solo culto? ¿Sí? Claro. Bueno, esto fue una copia de que venía de afuera. Y se empezó a implementar en Chile y, y tuvo su buena parte y su mala parte. Las iglesias UCB en mi tiempo tenían normalmente en la mañana o en la mañana precisamente tenían escuela dominical que era todo el estudio de la Biblia. Y había iglesias que estudiaban muy profundamente la escritura. Yo soy en eso, yo soy un convencido. La cisterna, por ejemplo, a mí me enseñó pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Biblia en la escuela dominical. Y luego él era el culto congregacional en la tarde. Bueno, cambiaron los tiempos y se fueron a un solo culto. Y hoy hay iglesias que no tienen escuela bíblica. Así, pero derechamente no tienen estudio bíblico. Tienen solamente el culto dominical. Y eso es peligroso. Es peligroso en el sentido de que el estudio bíblico, una iglesia que no tiene un estudio bíblico sistemático, va a llevar a una anemia. Eh, la predicación del domingo puede ser excelente, 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 y tiene que serlo. Y el grupo pequeño nos ayuda en la semana a poder compartir lo del domingo, a saber bien. Pero la gran pregunta que uno tiene que hacerse es qué pasa con el estudio de la escritura a la congregación. ¿Cuándo se da? Entonces algunas iglesias empezaron a tener, se juntaban por todos los 10 de la mañana,
para escuela bíblica y empezaba el culto a las 11. Pero ya la cantidad que iba a las 10 no es la misma que llegaba a las 11. Eh, Otros que hacían el culto de tarde, era un solo culto, comenzaban en la tarde. eh, y después, antes tenían la escuela bíblica, tantas personas, y después el culto que era mucho mayor a prácticamente toda la congregación. Si hay un desafío que yo les quiero dejar, hermanos queridos, es la iglesia tiene que volver al estudio bíblico. Porque si no tiene estudio bíblico, no tiene estudio de la Biblia, puede ser la alabanza muy hermosa, muy bíblica de un culto, la predicación también, todo. Pero si no, hay gente que se está alimentando hoy de tu iglesia y de muchas iglesias cristianas, se están alimentando de predicaciones de pastores de otras latitudes. Y uno dice, hermano, pero eso no está malo. No, no está malo. No estoy diciendo que esté malo. La pregunta es si es correcto. ¿Sí? Está bien que una persona pueda edificarse con otra gente, claro que sí. Pero no es lógico que la gente se alimente de su propia iglesia local. Si no, la gran pregunta que uno se hace es ¿para qué está el ancianato entonces de una iglesia local? Si el ancianato está solamente para que se mantenga como un orden, entonces tenemos policía. Se cayó el profe, parece. Parece que sí. Se fue a negro. Una consulta, ¿la conexión no está seteada como con algún tiempo límite o es libre? No sé, debe ser libre porque estamos más de una hora. El libre, hermano, el libre. A ver, nos pasa en otros ramos, que también a veces nos pasamos de la hora. Bueno, hay varios hermanos que están aquí también tomando otros ramos, hermano Esteban, por ahí, ¿cierto? Y nos hemos pasado, así que es sin límite de tiempo. Debe ser conexión, debe ser solamente la conexión. Queda a voluntad, hermano, después de las 9, pero si se pierde una información, no se la vamos a compartir. Se fue el temporal Perfecto. para Argentina. Yo creo. En Córdoba no está tan bueno el internet, creo. No sé, hermano, yo creo que si el pastor no se conecta, podríamos quizás dejarlo acá para no esperarlo, quizás tener un tiempito de oración y quizás poder despedirnos y después por Uh, WhatsApp a lo mejor poder quizás darle alguna inquietud quizás que haya quedado a nuestro pastor. No sé qué les parece. bueno, por WhatsApp dijo me conecto de nuevo, así que yo creo que debe estar volviendo a conectarse. Está en línea, está tratando de conectarse. Ya, Bien, consultémosle entonces por WhatsApp. eso de nada, los temporales aquí estamos sin luz, al menos mi sector por Valdivia. Hermano Richard, ¿cómo está usted? Ahí se conectó. Estoy bien, estoy bien. Ah, tiene luz. Ahí está Se conectando. conectó. Sí, se conectó, Ahora, ahora sí. ¿me escuchan ahí? Ya. ¿Saben? Algo pasó con ¿cómo se llama? Con mi computadora. Eh, Ahora estoy con el teléfono, ¿sí? Así que voy a tratar de terminar nomás con lo que nos quedaba poquitito para poder avanzar, ¿sí? Em, Casi nos vamos. estaba en, lo último que hablamos fue, ¿qué fue lo último que planteamos? Que si los ancianos no estaban para predicar los Ok, estudios bíblicos, algo de los policías, entonces, estaba haciendo una bien, comparación. bien.
El ancianato no está para, eh, a ver, para que todo ande en orden, es parte de. Pero el fin del ancianato es capacitar, entrenar a la gente. Como dice la Escritura, para edificar a los santos y las áreas que tiene que edificar, obviamente que son las que hemos dicho. La gente tiene que ser capacitada en discipulado, en evangelismo, en membresía, en ancianato, en diaconado, en dones espirituales, en grupos pequeños y después en todas las otras áreas que sean necesarias. Entonces, la labor del ancianato es tremenda, es tremenda. Solamente que nosotros tenemos que dar el valor a eso, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, la idea de darle esta parte más práctica hoy día era eso, era que revieran lo que están haciendo. Y si ya lo han visto, genial, y se están haciendo cambios, genial también. Pero no olviden que si empieza a llegar gente nueva, hay que seguir y volver a entrenar y volver a capacitar y volver a enseñar. Una de las cosas que me di cuenta, y ya con esto termino, hermanos, es el hecho de que nosotros tenemos que reeducar a la iglesia. El ancianato hoy día tiene que reeducarse, primero ellos, y luego el ancianato reeducar a la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy día la iglesia está en un estado donde si no se generan desde la base bíblica estos cambios, se va a mantener una iglesia. Y el ancianato no está para mantener una iglesia. El ancianato está para que esa congregación en particular lleve fruto y crezca para la honra y la gloria del Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, les dejo con esta pequeña inquietud de poder avanzar, de poder crecer en esto, ¿sí? Nos veremos en 2 semanas más. Ya tienen que empezar a trabajar con la parte del trabajo práctico. Está en el sílabo que lo puse hoy día en el grupo de WhatsApp, está con la fecha y está la forma en que tienen que hacerlo y también está todo lo que tienen que entregarme, ¿sí? Bueno, cualquier duda que tengan al respecto, cuenten conmigo en todo lo que yo les pueda ayudar o les pueda dar un consejo, si es que lo quieren tomar. En fin, la idea es que la iglesia pueda avanzar para la gloria del Señor, ¿sí? Bueno, hermanos, eh, hasta aquí llegamos. Que Dios les bendiga, Doctor, ¿sí? perdón, una consultita. Eh, Sí, 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 sí. Al menos llevo varios cursos tomados acá y para mí ha sido de gran bendición, porque uno va creciendo en distintas áreas. ¿Aconseja que uno vaya atrayendo más hermanos a que estudien en línea, por ejemplo? Porque nosotros somos de Valdivia, nos queda un poco lejos Temuco. Porque Sí, o acá sea, tenemos dos ancianos, los dos trabajan, sí. entonces el tiempo de ellos es muy limitado igual. Bueno, una cosa no quita la otra. A ver, hay cosas que son locales que el Instituto Bíblico no va a reemplazar. Es decir, supongamos que, a ver, esto de liderazgo y administración de iglesias se da, qué sé yo, una vez cada, no sé, 2 años, cada 3 años, pero si la realidad de la iglesia la necesita hoy día, entonces el ancianato hoy de la iglesia, cualquier iglesia, tiene que estar preparado para enseñar. ¿Me explico? Si hay una materia que, no sé, se quiere conocer la Escritura, el Nuevo Testamento, no podemos esperar 3 años más, porque en 3 años más se da el Nuevo Testamento en el Instituto Bíblico o el seminario, sino que el ancianato tiene que preparar entonces ese material para hacerlo ya, para su congregación. Por eso una cosa no va a quitar la otra. ¿Me explico? Estudiar en línea siempre es bueno porque nos ayuda, como usted dice, a cortar las distancias, a veces incluso hay una perspectiva que puede ser distinta, pero al final de cuentas uno va aprendiendo. Lo más cercano están los ancianos de la iglesia, cuya labor bíblica es la de instruir a la congregación. Entonces lo que tienen que hacer esos ancianos, ya sea los de ustedes, los de usted u otros, es que tienen que mirar sus tiempos, ver también
y eso no quita que ellos tengan que capacitar e instruir a la congregación. Por eso, mientras más ancianos haya, según la cantidad de miembros, eso va a hacer también que la tarea de ellos no sea extremadamente pesada. Gracias, pastor. Bueno, Pastor, no sé si hay otra... disculpe. Sí, 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 diga. mire, me quedó respecto a la parte práctica que dijo usted recién de la predicación. Ya nosotros como ancianos estamos viendo los días domingos, los días jueves, el estudio sistemático de ciertas epístolas. Ahora vamos en la carta a los Efesios. Ujú. Entonces, respecto a lo que usted mencionó y lo que se hacía antes, quizá yo, porque yo igual soy relativamente nuevo en la OCB, Ujú. 10 años, qué sé yo, eh, ¿cuál sería la diferencia respecto a este estudio que se hace en la predicación, tanto los domingos como los jueves, respecto bueno, no estuve en la primera parte de la clase, pero Bien, respecto ok, a lo que usted planteó? bien. Yo creo que hay una diferencia importante, hermano mío, que hay que hacer entre predicar y enseñar. La predicación, que si bien es cierto es enseñanza de la Escritura, tiene como fin llegar a la mente y al corazón de la persona que te escucha, ¿sí? Es decir, tú vas al púlpito creyendo en el Señor de que esa palabra va a llegar a la mente de la gente y también a su corazón para que esa palabra sea una palabra viva y eficaz para sus propias necesidades espirituales. La enseñanza está mayormente presentada hacia nuestra mente, porque puede ser que haya una cosa que uno estudie que no necesariamente va ahora a cubrir una necesidad que yo tengo inmediata. ¿Me explico? Por ejemplo, estudiar las cartas del Nuevo Testamento. Está todo bien estudiar las cartas del Nuevo Testamento, ¿cierto? Es saber el trasfondo de cada iglesia, cuándo se escribieron, quién le escribió, para qué se escribió y todo lo demás. Eso va a ser una buena información. Pero probablemente eso, si se me predica el domingo en la mañana como una predicación, va a ser un buen estudio. Pero no sé hasta qué punto, si eso no es aplicable correctamente, va a llegar a ser una predicación. No sé si me estoy explicando. O sea, claro, nosotros predicamos la enseñanza, claro, de todas maneras trae consigo una aplicación y Ah, un, seguro. sí, pues, de todas maneras, sí, los Sí, componentes, digamos, de una predicación, pues, claro. claro, claro. No, Pero la no es que enseñanza en sí, pasemos estudiando historia, no, pues solamente, sino sí, que, claro. Pero la enseñanza en sí tiene justamente eso. La palabra lo dice, enseñar. La palabra enseñar tiene esa característica. Y lamentablemente, nosotros tenemos una forma de enseñar muy greca, muy greca. ¿Qué significa greca? Significa que estamos apuntando mayormente al conocimiento. Queremos que la gente, por eso que nosotros ponemos notas. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos la enseñanza según la respuesta que se nos dé. ¿Me explico? La enseñanza hebrea era una enseñanza que integraba conocimiento y vida de inmediato. Por eso tú tienes la forma del discipulado de Cristo. ¿Por qué Cristo discipuló de esa manera? Porque él no sentó a sus discípulos con un manual. Él los discipuló con conocimiento y a la vez también con vida. Entonces, si una persona en el púlpito el día domingo en la mañana solamente está enseñando, está esperando una respuesta a esa enseñanza en el conocimiento más que en la verdad de su propia vida. Y ahí es donde hacemos la diferencia en la predicación. La predicación como fin tiene compartir la escritura fielmente, por eso hablamos de exégesis,
Por eso que hablamos antes de hermenéutica, hablamos de exégesis. ¿Con qué fin? Con que esa palabra sea aplicada. Eso se trata la predicación. ¿Me entiendes? En el conocimiento, en la enseñanza, no todos los que enseñan, no todos los que enseñan están preocupados de que esta palabra sea viva y eficaz en su propia vida. Gracias, pastor. No sé. Sí. Ahora, genial. Yo te ruego, tú como pastor, tu anciano y todos los que están escuchando, ojalá que lleguen a ese punto de entender que el traspasar la enseñanza tiene que siempre, siempre tener esto de lo práctico en la vida de la gente. Porque allí fue donde se nos perdieron mucha gente que sabía mucho de Biblia, pero su vida no estaba llevando o diciendo lo que sabía esa persona. Sí. Bueno, no sé, ¿hay una consulta, otra inquietud que tengan? Sí, hermano, una consulta Sí, cortita sí, 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 sobre el trabajo sí, número 4. Dice sí, administración de iglesia local, fecha de entrega 20 de junio. sí. Esto No, no, estamos- no, sí, sí. Sí, acuérdense que yo les dije que no había más trabajos, porque ese trabajo que está ahí escrito no estaba más, porque no va más, porque yo les dije que empezaran a estudiar Primera de Corintios, ¿sí? Por eso les dije que no había más trabajos, sino que hasta el último que me entregan sobre la autoridad de la iglesia, en la iglesia, y después ya tenían que empezar así o así a estudiar Primera de Corintios, que iba a ser el trabajo final. ¿Mm? Lo que tienen sí terminar, y lo voy a preguntar, tienen que terminar ya de leer el libro de Oswald Sanders, de liderazgo espiritual. Eso sí lo voy a preguntar ya la próxima vez que nos veamos, para ya calificar eso también, ¿sí? ¿Vamos? Bueno, ¿algo más, hermanos queridos? ¿Que se haya quedado en el tintero? ¿No? Bueno, me alegro que nos pudimos reconectar, porque no sé qué ocurrió, pero por lo menos nos volvimos a reconectar, ¿sí? Ya, hermanos míos, que el Señor les bendiga y un placer. Recuerden, estoy para servirles en lo que pueda, ¿sí? Oramos al Señor, ¿les parece? Señor, gracias te doy por este nuevo tiempo, Señor, que nos permitiste disfrutar, Señor, el poder ver algunas cosas. Oro por mis hermanos y hermanas, Señor, por sus iglesias locales. Oro también, Señor, por aquellos que ya son ancianos, Señor, y aquellos que están por llegar a hacerlo, o también la parte del diaconado. No es fácil, Señor, tampoco es difícil, pero sí queremos ser lo más bíblicos posible en todo esto, Señor. Por eso dirige a mis hermanos en todo lo que significa, Señor, caminar contigo. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén.